a nuestros santos hermanos de la Iglesia Cristo la Paz de la ciudad de Montería y a nuestros queridísimos pastores, reverendo Miguel Orozco y la reverenda Blanca de Orozco. Salud y paz os sea multiplicada por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa mañana del domingo, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor bajo el título sobre lo que es la integridad. Y quiero para esta exposición de la palabra del Señor utilizar dos versiones. La versión Biblia Jerusalén y la versión lenguaje actual de la Biblia. Para ello, entonces, quisiera invitarles para que escucharan y buscaran también en sus Biblias el libro de Deuteronomio capítulo 18, el versículo 13, y que dice: serás íntegro con Yahvé tu Dios. Serás íntegro con Jehová tu Dios. La integridad es el antídoto para tanta corrupción generalizada que opera en todo el territorio nacional, en casi todos los contextos. El contexto social, el contexto político, el contexto económico, el contexto religioso. Existe demasiada corrupción y que el mensaje cobra importancia hoy porque el antídoto de la corrupción es la integridad. La integridad en el hombre, la integridad en los seguidores de Dios, la integridad en los gobernantes, la integridad en el ministerio, la integridad en el liderazgo. Pero, ¿qué es la integridad según la palabra de Dios? Porque lo que hoy el Señor nos plantea es una invitación a ser íntegro con Dios. Íntegro con Dios. Si somos íntegro con Dios, que es lo más, también seremos íntegro con el semejante, con nosotros mismos y en nuestro medio. Y por eso cuando hablamos de la palabra integridad, tenemos que estar pensando precisamente en los idiomas originales en que fue escrita la Sagrada Escritura. Y fueron realmente en su mayoría en hebreo y también griego y arameo. Y luego después, ya más actualizada en nuestro tiempo, por 1000 años estuvo reinando realmente el latín. Pero todo lo que plantea el griego, todo lo que plantea el hebreo y todo lo que plantea el latín con respecto a la integridad está precisamente denotando intrínseca y extrínsecamente que la integridad jamás podemos separarla de lo que es la perfección y lo que es la santidad. La integridad y la santidad, al igual que la perfección, están tan unidas que intentar separarlas es desnaturalizarlas a las tres. Por eso, la integridad se ha definido e incluso la notación o la idea central que plantean estos idiomas originales
y también como lo que es el hebreo, el griego y también lo que es el latín en los últimos tiempos donde se estuvo el imperio del latín por más o menos 1000 años, denotan que la integridad es aquello que está completo, aquello que precisamente está intacto, aquello que precisamente está entero, aquello que precisamente está completo, perfecto, íntegro, libre de mancha y que encierra una totalidad. Entonces, teniendo toda esta idea clara de lo que en hebreo, en griego y por último en latín se quiso plantear, tenemos entonces que decir que la integridad es predicable en todo lo que es perfecto, en todo lo que tiene sus partes completas, en todo aquello que no le hace falta absolutamente ningún elemento. Pero a nivel de las personas, la integridad plantea la idea de ser honrados, de ser honestos, de ser perfectos y de ser personas que no practiquemos en nuestra conducta, en la convivencia, situaciones que manchen el honor de Dios y también nuestro honor en calidad de hombres y mujeres que pertenecemos al Señor. Por eso es que dice Moisés, al escribir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, estas palabras: serás íntegro con Jehová tu Dios, dice la Biblia, Jerusalén. Y dice que cuando él expresa eso, se lo está diciendo al pueblo que él ha liberado de Egipto y lo lleva hasta la tierra de Canaán, la tierra de la prosperidad, la tierra que fluye leche y miel. Y a esa tierra que para entonces está habitada por gente completamente extraña, el Señor les está haciendo una advertencia grande y les está manifestando que Él requiere la integridad de ellos para que puedan disfrutar de la tierra, que puedan permanecer en la tierra y que por lo tanto ellos tenían que tener mucho cuidado con respecto a la integridad de ellos con Dios, porque Dios examina los corazones, Dios recorre los ojos por toda la tierra para ver dónde encuentra un hombre, una mujer íntegra, una comunidad íntegra, y allí se detiene para ejercer su poder en beneficio de ese hombre, de esa comunidad, de esas personas. Por eso recorre toda la tierra y se fija y se detiene en el íntegro, porque la integridad le gusta al Señor, porque la integridad, el ser honrado, el ser honesto, el ser transparente, le agrada al Señor. Por eso, cuando vamos a hablar de la integridad, tenemos que tener este pasaje de la palabra de Dios y que exactamente la Biblia Jerusalén taxativamente dice: serás íntegro con Dios. A Dios no se puede engañar. Pero ¿por qué entonces dice Moisés esto al pueblo? Él señala, y voy a utilizar la versión
precisamente que tengo aquí con que estoy complementando la versión de la Biblia Jerusalén, que es la Biblia lenguaje actual, dice: cuando ustedes entren en el territorio que Dios va a darles, se encontrarán con gentes que allí viven y que tienen costumbres terribles que no agradan a Dios. Y la versión Jerusalén dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones. ¿Y cuáles eran esas precisas abominaciones de las que habla allí? Dice la versión lenguaje actual, dice de la siguiente manera: por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para ser quemados en honor a sus dioses. Esos hombres practican la brujería, practican la hechicería y creen que pueden adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirle consejo. Y por eso Moisés termina diciendo: serán íntegros ante Jehová. Es decir, la integridad es un no hacer. Un no hacer. Y ese no hacer hay que tenerlo pendiente realmente todos los que somos seguidores del Señor. Un no hacer. No hacer lo que a Dios no le agrada. Y en el caso de ellos, estas prácticas descritas no le agradaban completamente al Señor. Y por eso Moisés dice: se comportarán con integridad, es decir, serán perfectos. Serán personas que no se les impute manchas en la tierra que fluye leche y miel y que yo les doy como bendición. Hoy, cuando nosotros estamos y hemos sido llamados por el Señor, el mismo llamado que se le hizo al pueblo de Israel por medio de Moisés, el Señor también nos los está haciendo hoy a nosotros, para que nosotros practiquemos la integridad en el lugar donde Dios nos ha ubicado. Uno de los problemas grandes que vive la nación, como les decía al principio, es precisamente la corrupción. Porque la gente no es íntegra. Y al no ser íntegra, la gente anda diciendo una cosa, pensando otra cosa y haciendo otra cosa, engañando a los demás. Por eso la integridad la demanda el Señor, primero porque a Dios le agrada, y segundo porque Dios quiere bendecir y sus ojos recorren toda la tierra para encontrar hombres y mujeres íntegros y detenerse en ellos para mostrarle su poder en bendición. ¿Quién subirá al monte de Jehová? La palabra dice: el íntegro de corazón, el que no está partido en su pensamiento, en su hablar y en su actuar. Al que ama con su mente, con su corazón y con su fuerza. Ama al Señor, ama a su semejante y también se ama a sí mismo. El Señor entonces está demandando de nosotros esa integridad. Y esa integridad
hay que practicarla. Hay que practicarla. Y se practica aquí no haciendo algunas cosas. O sea, un no hacer. En Israel no practicar la idolatría, no sacrificar sus hijos, no practicar la hechicería, no practicar la adivinación, no consultar brujos y brujas, etcétera, etcétera. Hoy también nosotros tenemos que ser íntegros en nuestro ser, en nuestro hacer, en nuestro estar, en nuestro tener. En donde estamos tenemos que ser honestos. En el trabajo que realizamos, en las tareas diarias, en nuestra conversación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestro prójimo, con los seres con que convivimos. Debemos ser íntegros, no proceder con engaño, porque Dios recorre la tierra. Mira donde hay íntegros, para mostrarles a ellos su poder y bendecirlos. Querido hermano, querida hermana, hoy ese antídoto para tanta corrupción en el orden religioso, en el orden económico, en el orden social, en el orden político, como también en el orden personal y familiar y comunitario, el único antídoto que puede ayudar es ser íntegros. Íntegros, es decir, honrados, honestos, transparentes en lo que Dios nos ordena hacer, íntegros en nuestro servicio. Una dice que la integridad tiene sus raíces anclada en lo que es la rectitud y la integridad. Y la rectitud y la integridad hacen que florezca la justicia, la equidad y consecuencialmente la integridad. Y la integridad nos permite ser gente confiable. Hoy la confianza está perdida, y está perdida es porque nos hemos olvidado esta palabra que Dios dice: quiero que sean íntegros delante de mí. No estén viviendo de una manera, hablando de otra manera, haciendo las cosas de otra manera y pensándola de otra manera. Es decir, Dios quiere que usted y yo seamos íntegros, completos, que no estamos partidos, que no hay algo que se nos endilgue, y así poder obtener confianza. Nadie podrá confiar en una persona que no es íntegra, porque te dice una cosa, ¿verdad? Pero está pensando otras cosas y está haciendo otras cosas. Y por eso en este día, que es un llamado a la integridad, a vivir completo en el Señor y entregarle íntegramente, es decir, todo nuestro corazón al Señor. Que este llamado a la integridad nos permita fortalecernos en confianza. La gente ya no tiene confianza el uno al otro por la carencia de la integridad. Y el llamado hoy es que seas íntegro ante los ojos del Señor, íntegro contigo mismo, íntegro también con tu prójimo, íntegro en tu medio, en donde vives, y con tu medio donde te desarrollas. Y verás que alcanzarás grandes bendiciones, porque los ojos de Dios recorren toda la tierra para bendecir a las personas íntegras. Y recuerde, solo la corrupción puede ser vencida por hombres y mujeres íntegros, y que hagamos de la integridad
precisamente una cultura en todas las áreas, en el área espiritual, en el área social, en el área económica, en el área política, en la vida personal, en la vida familiar y también en la vida comunitaria. Que Dios les bendiga y ha sido una bendición compartir con ustedes allá en la ciudad de Montería y desde aquí de la ciudad de Medellín. Dios les bendiga.